Padre precioso, colocamos esta tarde en tus manos, Señor. Yo te pido, Padre celestial, que a través de tu Santo Espíritu, Señor, seas tú hablándonos a todos y cada uno, Señor. Seas tú llamándonos la atención, Señor. Seas tú utilizándome, Señor, conforme como sea tu voluntad, Padre mío, para que este mensaje sea lo suficientemente claro, Padre mío, para que tengamos la capacidad de guardar los tesoros que tú tan generosamente nos das. Amén y amén. Si usted tiene tesoros, antes los piratas guardaban sus tesoros en cuevas donde nadie los encontrara. ¿Qué tesoro tienes tú? ¿Qué tesoro hay en tu casa? ¿Qué es lo más valioso de tu casa? ¿Lo guardas, no lo guardas, lo proteges? Muchos lo meten debajo del colchón, otros lo tiran al banco, etcétera, etcétera. Hoy vamos a hablar acerca de cuidar el tesoro, de cuidar un gran tesoro que Dios nos ha dado. En días pasados, Claudia en una de sus prédicas dio 3 frases que me parecieron contundentes, que me parecieron fundamentales, porque los tiempos a los cuales la iglesia, los tiempos a los cuales nosotros nos estamos dirigiendo, son tiempos complejos. Y la iglesia de esos tiempos no puede ser una iglesia mediocre, no puede ser una iglesia de medias aguas. Tiene que ser una iglesia convencida, pero convencida hasta los tuétanos. Queremos ver avivamientos, Seni, nos toca atesorar, guardar, proteger, ser diligentes en el estudio de la palabra, ser diligentes en la oración, ser diligentes en el ayuno, ser diligentes en las cosas en las cuales nos toca poner de nuestro trabajo. Ella nos hablaba de una decisión que debemos nosotros tomar, de una dirección a la cual debemos seguir y un destino al cual llegar. Dios es absolutamente hermoso y nos da la oportunidad de escoger cuál es el destino que quieres. ¿Quieres un destino, un buen destino en la eternidad? ¿O quieres otro tipo de destino que no te guste tanto? Entonces debemos aprender a cuidar nuestro tesoro. Dice en la palabra del Señor, Romanos capítulo 8, versículos 35, 38 y 39. Creo que esto lo hemos escuchado muchos y lo hacemos nuestro. Esto nos apoya, nos aviva en muchas ocasiones. Dice la palabra: ¿quién podrá separarnos del amor de Cristo? Nada ni nadie, ni los problemas, ni los sufrimientos, ni las dificultades. Tampoco podrán hacerlo el hambre, ni el frío, ni los peligros, ni la muerte. Yo estoy seguro de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los espíritus, ni lo presente, ni lo futuro, ni los poderes del cielo, ni los del infierno, ni nada de lo creado por Dios, nada, absolutamente nada, podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estos son versículos que nos dan una seguridad de una salvación segura, y valga la redundancia. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Ni la falta de dinero, ni las pandemias, ni los malos gobiernos, ni nuestras malas decisiones nos podrán separar del amor de Dios. Y entonces ahí está nuestra salvación. ¿Quién podrá separarnos de su amor? Dice el versículo. Pablo quiere expresar que nada ni nadie, ni ninguna criatura, ni nada de lo creado, ni ninguna circunstancia es más fuerte que el amor que Dios da por la humanidad. Dice la palabra Juan 3:16, en la Nueva Traducción Viviente: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hagamos un ejercicio pequeño. Los que somos padres, escojan un hijo. Yo sé que es muy complicado. Escojamos un hijo.
Listo. Pensemos en el amor que tenemos por alguien. Bueno, los que sean solteros o que no tengan hijo. Alguien que sea su vida, que sea su amor, que sea lo más preciado que tenga en la vida. Piensen en esa persona, piensen en todo lo que la aman. Y ahora piensen en la persona que les hizo daño. El mayor daño de sus vidas, la persona que lo abusó, la persona que lo engañó, la persona que lo castigó brutalmente, la persona que le hizo tantísimo daño que lo hizo a usted odiar. Yo creo que todos podríamos colocar a una persona que muy seguramente no nos tocó a nosotros por fortuna, pero que si seguro se la nombro a ustedes ahí mismo, ¡tin!, la etiquetan, Garavito, personaje. Ok, ahora traigan a su hijo y sacrifíquenlo para que Garavito sea perdonado. Eso es amor, un amor profundo. Eso fue lo que hizo nuestro Señor, Padre eterno, por cada uno de nosotros. Obviamente no somos de la maldad de Garavito, pero también tenemos nuestros guardados, cada uno tiene su historia, cada uno tiene sus deudas que pagar. Pero Dios con su infinito amor, no solamente dio a su hijo, fue a su único hijo, al hijo que más amaba, aquel que hizo la creación, con el que lo acompañó desde siempre, y lo entregó por cada uno de nosotros, sabiendo cómo iba a morir, sabiendo que iba a ser lacerado hasta ser desgarrada su carne, sabiendo que iba a sufrir tantísimo, que iba a llevar la culpa de cada uno de nosotros a la cruz del Calvario, pero nos amó tanto que lo llevó allí, para que nosotros tengamos un mejor futuro. Quisiera hacerles ver una cosa. No entienda mal el hecho del amor de Dios. Es cierto, del amor de Dios nadie nos puede separar. Y si tenemos esa seguridad, entonces podríamos decir que nuestra salvación está segura. O sea, estoy tan absolutamente seguro que nada me separa de Dios. Quiero que tenga presente que el amor inmerecido de Dios es la gracia hacia cada uno de nosotros. Por esa gracia nosotros tenemos la oportunidad de alcanzar la salvación por medio de la fe que nosotros decimos tener en nuestro Señor Jesucristo. Porque es por esa gracia que nosotros hemos logrado salvación. Pero también por obedecer lo que la palabra dice, por obedecer lo que el Señor nos manda. Déjeme decirle que hay un punto en que podíamos entrar en una discusión muy amplia. En si la salvación se pierde o la salvación no se pierde. Déjeme hoy jugar un poquitico en ese campo. Alguien decía por ahí muy aventuradamente que una vez salvos, siempre salvos. Ténganlo claro, del amor de Dios no nos separa nadie ni nada. Pero hay un pequeño detalle. Y es que de Dios sí nos puede separar el pecado. Yo quiero que usted vea la oportunidad que tiene la salvación como el mayor tesoro que hay en su vida. Porque inclusive, si tuviéramos, no sé, un Rolex, me imagino que esos cuestan un jurgo de billete, cuestan millones de pesos. Si tuviera el Volvo, el BMW de última generación, bueno, los retesoros. Esos tesoros cuando moramos se quedan aquí. Pero si yo la salvación, la que tengo, la cuido, la protejo, esa sí me la puedo estar llevando. Y el resto de cosas se quedan acá. Permítanme recordarles qué es pecado. Según el diccionario de la RAE, dice: pecado es la transgresión voluntaria y consciente de la ley divina. Es cualquier acción que dañe nuestra relación con Dios. Isaías 59:2.
Son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Creo que es claro. El pecado trae separación y es el resultado de mis malas decisiones. En muchas ocasiones nosotros tomamos decisiones guiadas por emociones y esas son muy malas consejeras, porque esas decisiones a veces nos llevan a cometer errores tremendos. Esas decisiones a veces nos hacen ir a o enfrentar resultados que no siempre deseamos. En ocasiones, muchos de los desiertos que aparecen en nuestras vidas, decimos, hombre, esos desiertos son de Dios, y cuando es un desierto de Dios, tú creces en el desierto, tú te formas en el desierto, tú eres más afín a Dios en medio del desierto, pero hay desiertos que nosotros mismos somos los que nos llevamos allí, nosotros nos enviamos allá, solitos. ¿Por qué? Porque son la consecuencia de malas decisiones que yo he tomado. Quisiera hablar de dos aspectos sencillos. Uno, si se pierde o no se pierde la salvación. Y dos, ¿qué hace el cristiano? ¿Qué debe hacer el cristiano cuando ha pecado? De pronto son cosas muy básicas. Pero quisiera que se apoye o nos apoyemos todos en la Biblia, así como nuestro pastor nos ha enseñado a escudriñarlo todo. Dice él, palabras de él, hay que macear los versículos, hay que macearlos, macear la palabra. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a las páginas de la Biblia con objetividad, si tú pones salvación en un buscador del tío Gugulberto, te salen como 139 versículos o 130 y piola de versículos que hablan acerca de salvación, de si se pierde o de si no se pierde. Ejemplo, el de una vez salvo, siempre salvo. La gente que se apoya en este versículo lee Juan 10, 28 y dice así: y yo les doy vida eterna, nadie me los quitará de la mano. Pero casi siempre se les olvida leer el versículo anterior. Y dice: mis seguidores me conocen y yo también los conozco a ellos. Son como las ovejas que reconocen la voz de su pastor y él las conoce a ellas. Mis seguidores me obedecen y yo les doy vida eterna. Nadie me los quitará. Y entonces, ¿por qué en la palabra en Mateo 7:15 dice: nunca os conocí, apártate de mí, hacedores de maldad? ¿Se acuerda que antes llegan unos personajes al Señor Jesucristo y él, sí, ellos dicen: Señor, nosotros hicimos milagros en nombre tuyo, sacamos demonios en nombre tuyo? Hombre, de pronto lo pudieron haber hecho, pues llegó un momento en que se apartaron de la verdad, perdieron su salvación y el Señor no los conoce. El Señor, que es omnisciente, el Señor que todo lo sabe, no los conoce. Yo creo que eso es, empiezan a aparecer las llaves de si la salvación se pierde o no se pierde. ¿Será esto un problema? Sí, se vuelve un problema cuando nosotros tomamos los versículos de la Biblia de una manera aislada, cuando los sacamos de contexto. Por eso dice por allá en Proverbios 33:1, un texto sin contexto es un pretexto. Entonces lo primero que tenemos que ver es lo que Dios afirma acerca de la salvación. 1, Dios no quiere que nadie se pierda. Segunda de Pedro 3:9, no es que Dios sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Lo que pasa es que Dios tiene paciencia con ustedes, porque Él no quiere que nadie muera, sino que todos vuelvan a obedecerle. Paciencia me habla de un proceso, paciencia me habla de un tiempo, de cosas que tienen que suceder, de eventos que deben pasar, de crecimiento me habla la paciencia. Dice ya finalizando el versículo, sino que todos vuelvan a obedecerle, es decir, que en algún momento se han podido separar, ¿cierto? O sea que tienen la posibilidad de regresar.
Si la salvación se perdiera, entonces ¿qué pasó con el hijo pródigo? El hijo pródigo estaba en familia, estaba con papá, lo conocía todo, lo tenía todo, lo que él pidiera, papá se lo daba. Lo que pasa es que papá era estricto y papá le pedía cosas que él tuviera que hacer. Pero no, a él le pareció chévere decirle, viejo, caiga con el billete de mi herencia que yo me voy. Y se fue. Pero pasado el tiempo, él se dio cuenta cuando entró a su propio desierto, basado en sus malas decisiones, se dio cuenta, ¿yo qué hago aquí comiéndome la comida de los marranos? Perdón, las algarrobas de los cerdos. Palabras más, palabras menos, la comida o la lavaza de los marranos. ¿Saben qué es la lavaza? Los residuos de los restaurantes. Los residuos de los restaurantes los recogen las señoras, los echan entre los eso generalmente pasa en los pueblos, ¿no? Los echan entre un balde, todo se revuelve, las moscas vuelan, se forma natica, salen con eso y ¡tac!, lo dejan afuera y hay una persona que tiene marranos o cerdos, coge su baldecito y va y se lo lleva a los chonchos y ellos llegan allá y los marranitos felices. Esos son los cerdos que tienen tanto así de grasa aquí en el lomo. No, ese chicharrón, hermano, lo mata uno. Se llega a comer eso, lo mata. Por lo menos lo derrite. Es terrible. Esas son las lavazas. En ese tiempo les daban algarrobas. Los algarrobas creo que son como unas especies de nueces, pero que solamente se las comían los marranos o los cerdos. Y cuando él se da cuenta de esa evidencia, oiga, mire hasta dónde llegué, mire lo que estoy haciendo, yo esto en mi casa no lo tenía, yo regreso. Y no fue una parábola que el Señor, que haya dicho cualquier apóstol, no, la dijo el mismo Señor Jesucristo. Es decir, que si en algún momento uno se separa, pero tiene arrepentimiento y tiene la conciencia de volver a Cristo, de volver a Dios, uno puede en arrepentimiento, Señor, me equivoqué, Padre, me equivoqué, y llega el Padre y lo ve por el camino. Lo que dice la parábola es que el Señor todas las tardes salía a ver si volvía o no volvía. Por eso el Señor no quiere que nadie se pierda. Los que conocieron y se apartaron, pero en algún momento uno los puede traer, si uno le puede llevar una palabra que los atraiga nuevamente a Dios, qué bendición. Creo que por ahí una palabra, en Santiago me parece que tiene una corona especial la persona que trae a alguien que se ha apartado. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios Padre no mandó al Señor Jesucristo para condenar a nadie, sino para salvarnos a todos. Juan 3:17, porque Dios no me envió a este mundo para condenar a la gente, sino para salvarla. Imagínense que estamos en el llano, allá en la tierra de Helberciño. ¿Qué se me hizo Helber? Que no lo veo. Se me salió. Ah, ya lo vi. Pues allá en Casanare va Helber detrás del hato de papá, lleva 100 reses allá al frente. En las ganaderías en el llano, cuando llano adentro, generalmente el dueño del hato va atrás. Y por los lados van unas personas que les llaman aleros. Y son gentes a caballo que están dispuestos en el momento que se sale una res del grupo que lleven, chan, le salen con el caballo y lo va y va para adentro. Imagínense a Helber en ese oficio. Y de pronto se le salió alguna res de las 100 que llevaba ahí adelante. Helber no dijo, no, esa res se fue, esa res se salió de malas, que se pierda. No, Helber de una le dijo, vayan y recójanla, no la dejen que se vaya, métanla otra vez al grupo. Así hizo el Señor con las ovejas, y nos habla la parábola de las 100 ovejas, o las 99, la que se quería volar. Él fue y la trajo. Es decir, esa oveja se aparte del grupo, ¿cierto? O sea, que no desecha a los que se apartan. Si ese que se aparta quiere regresar, tiene voluntad de regresar, vuelve y lo entra. Dios tiene un tesoro para los que se arrepienten y creen en Él, Señor Jesucristo, y es la vida eterna.
Cada uno de nosotros aquí, si tiene la conciencia de lo que significa la vida eterna, debe atesorarla como lo más grande en nuestras vidas, más grande que la educación, más grande que la universidad, más grande que los bienes que pueda haber, más grande que la paz, más grande que haya en este mundo. Nuestra salvación no tiene precio, precio que podamos pagar nosotros en esta tierra. El Señor lo pagó por nosotros con sangre, con sufrimiento, con dolor. Se llevó toda nuestra, desarraigó toda nuestra iniquidad, borró toda nuestra transgresión, perdonó todo nuestro pecado. Y su sangre vino y nos lavó, nos limpió. Lucas 5:32, Jesús le respondió: los que necesitan el médico son los enfermos, no los que están sanos. Yo vine a invitar a los pecadores para que regresen, ojo, para que regresen a Dios. Es decir, estaban con Dios. No le está hablando a personas que nunca conocieron a Dios, eran personas que conocían a Dios, para que regresen a Dios, no a los que creen ser buenos. Cuando el Señor cuando el Señor Jesucristo le llevaron el enfermo en la camilla, Él no llegó, primero no llegó y lo sanó, que fue lo que se levantó semejante alboroto con los fariseos. Lo primero que hizo fue: tus pecados te son perdonados. Y después lo sanó. Tenemos tanta bendición allí. En Romanos 6:23, quien solo vive para pecar, recibirá como castigo la muerte. Pero Dios nos regala la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. La Biblia es muy clara en esto. El deseo del corazón de Dios es que todo ser humano sea salvo. Es decir, que sea capaz de romper esa cadena de maldición que siempre lo está llevando a pecar constantemente. Rómpala, vaya al Señor. Esto es una oportunidad y se nos brinda a través del Señor Jesucristo. Dios siempre quiere lo mejor para todos nosotros. ¿Tú quieres algo malo para tus hijos? Yo como papá tampoco quiero nada malo para mi hija. Y nuestro Padre Celestial menos con nosotros. Quiere lo mejor para nosotros, nos quiere ver alineados a todos allá, que cuando nos llame a lista, Dios permitiera que nos reconociéramos y dijéramos: ah, sí, ¿se acuerda cuando estábamos allá en Copa? Sí. Mire, ese que nos estaba predicando no está. Fue que se desvió y no quiso entrar. Fue que se acostumbró a pecar y no quiso arrepentirse. Sí, pero él nos predicaba. Sí, pero esa no era la orden que Dios le había dado. Hay un premio para quien quiere hacer volver a un hermano del pecado, como les decía, de Santiago 5, 19 y 20 está ese pedacito. En segundo lugar, la Biblia afirma que hemos nacido de nuevo, que somos nuevas criaturas. Dios lo dice así: que nunca dude de su nuevo nacimiento, porque hay veces que uno dice como que sí, como que no, porque es que yo sigo como en lo mismo, como que es que caigo tan reiteradamente en el mismo problema, como que es lo mismo que siempre me ataca. No, acuérdese que nació, si su convicción es genuina, si usted busca realmente a Dios con todo su corazón, con todas las fuerzas de su alma, usted va a nacer de nuevo, va a ser una nueva criatura. Y Él te ofrece una salvación. Primera de Pedro 1, versículos 3 al 5. Alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por medio de la resurrección de Jesús ha cambiado totalmente nuestra vida. Por su gran amor, Dios cambió nuestra vida para que siempre estemos seguros de nuestra salvación. Seguridad en la salvación. Ahí está, la tenemos, sí, es nuestra la salvación. Pero ojo, sigamos. ¿Y de qué nos dará todo lo que nos ha prometido? Y que nos dará todo lo que nos ha prometido y que tiene guardado en el cielo. Lo que nos ha prometido no puede destruirse, ni marcharse, ni marchitarse. Ustedes confían en Dios y por eso Él los protege con su poder, para que puedan ser salvados tal y como está planeado para los últimos tiempos. ¿En qué tiempos? En los últimos.
en los cuales estamos acercándonos. En tercer lugar, aunque usted es salvo, la Biblia nos alerta de que no debemos descuidar nuestra salvación. El Nuevo Testamento afirma reiteradamente que aunque ya hayamos recibido la salvación, esta todavía no se ha consumado. Primera de Tesalonicenses 5, versículos 8 al 10. Pero los que somos del día, seamos sobrios, vistamos la coraza de fe y de amor y el yelmo de esperanza de la salvación. Si me hablan de esperanza de salvación es que es futura, ¿cierto? Que es algo que está por venir, no es algo que digo, ya sí, ya soy salvo y ya, me olvido de eso. No, de la esperanza de salvación, porque no nos ha puesto Dios para la ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, para alcanzarla, un proceso. Hay que pasar un tiempo trabajando en eso para poder lograr la salvación. Quien murió por nosotros para que sea que velemos o durmamos, vivamos junto con Él. Por eso, animaos y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Perdón. Animaos y edificaos. Teleios está para que nosotros aprendamos. Las prédicas están para que nosotros aprendamos. Todos aprendemos unos de otros. Bendito Dios que no somos tantos, porque nos conocemos y sabemos de nuestras dificultades y de pronto de nuestras luchas. Podemos ayudarnos, podemos complementarnos. Así vemos que la salvación es nuestra en el presente, pero debe consumarse en el futuro. Parece contradictorio, pero no lo es. Luchito nos podría hablar aquí de lo que significa un fideicomiso. Y Martica, si estuviera también, nos podría hablar sobre lo que es un fideicomiso. Resulta que yo le puedo heredar, nosotros le podemos heredar a nuestros hijos a través de una figura que se llama fideicomiso. ¿Qué es? Yo hago una escritura de mis bienes, o sea, yo le heredo a Estefa mi bicicleta, mis cañas de pescar, pero le pongo unas condiciones. Cuando esas condiciones se cumplen, ella puede reclamar su fideicomiso. Entonces va a la notaría y dice, mire, mi papá puso estas condiciones y entonces vengo a reclamar la bicicleta y las cañas del cucho. Y entonces yo le pongo las condiciones y es, hasta que Claudio y yo no estemos muertos, ella no puede usufructuar nada de mis cañas ni de mi bicicleta. Sin embargo, en el momento que esas condiciones se cumplan, listo, lo va a hacer. Tenemos la salvación es nuestra. Cuando tú decidiste seguir al Señor Jesucristo, ahí está la salvación, es tuya, es de cada uno de nosotros, es nuestra, pero hay que cumplir unas condiciones, hay que obedecer a la palabra, hay que obedecerle a Dios. ¿Queremos ver milagros? Tenemos que tener santidad. ¿Queremos ver un avivamiento? Hombre, tenemos que alinearnos, ser una iglesia sólida, fuerte en oración, fuerte en ayuno, que sepa de la palabra para que la pueda decretar. Seguramente con eso Dios puede asegurar un avivamiento del día de mañana, el día de mañana que estos pequeños les toque ser partícipes de un milagro, que sean ellos quienes impartan sanidad, que impartan dones, que llamen a la gente al Señor. Eso solamente, mis hermanos, a través de mi Señor Jesucristo y la obediencia que nosotros pongamos. Esas son las condiciones. Nos están diciendo que somos salvos, que vamos a ser salvos, sí Señor, pero ¿cuándo? En el futuro. Cuando yo expire, cuando yo muera, ahí voy a saber si logré la salvación o no. No aquí, porque aquí yo puedo decir, uy, mire, yo soy el resanto. Me levanto a orar al café con Dios todos los días, nunca. Entonces,
debemos los hombres levantarnos más seguido. Me da culpa. La pereza a veces no me deja. El frío no me deja. Yo a veces llego que sí, y Claudia no está porque mi esposa duerme a mi derecha. ¿Dónde está? El jueves, el martes, no, yo ya sé. Pues a veces la siento despelucada, ya sé que está orando, ya sé que toca levantarse, hago mi tiempo de oración, pero no soy partícipe del café con Dios. Mala cosa. Espero que próximamente me vean más seguido por allí. Tengo, sí, testigos. A Claudio no le gusta mucho la idea, pero yo siempre insisto que yo soy un hombre común y corriente, lleno de falencias y que quiero ser bastante mejor. Quiero intentar mejorar. La palabra me ha hecho mejor ser humano. Cada vez que la leo, sí Señor, porque créanme, el primer ministrado en estas cosas es uno. Cuando uno predica, uno es el primer ministrado. Y si yo creo que estoy seguro de mi salvación, compañerito, se equivoca, tengo que pelear por ella. Y eso es lo que quiero transmitirle hoy a usted. Usted tiene un tesoro en sus manos. No se vaya con el Rolex a la 13 con décima, porque lo más probable es que se lo quitan. Tenga cuidado con su salvación, no la exponga. No le dé papaya al diablo para que se la quite. Ojo con eso. Relacionando estas advertencias, el escritor de Hebreos nos exhorta casi con desesperación. ¿Quién es el escritor de Hebreos? Ustedes no. ¿Quién es el escritor de Hebreos? A ver, los que han hecho teleyos. No, los pastores tampoco. No se sabe si es Lucas, se cree que puede ser Lucas. No es seguro, no hay certeza alguna sobre quién es el escritor de Hebreos, por eso no se nombra, no es prudente nombrar un escritor. Me gusta ser cascarero. Le aprendí a un profesor mío de anatomía en la universidad que era muy malo ese man. Resulta que uno entraba al anfiteatro y tenía que identificar las partes de músculos y cosas así de animales, de caballos, de vacas. Y entonces los exámenes finales nos ponían unos exámenes comparados. Entonces colocaban una vaca, un caballo, un cerdo, una gallina y colocaban, me acuerdo, alfileres con un numerito encima. Y te le tocaba a uno identificar el numerito con el ¿cómo es que se llama? Con el alfiler. Por supuesto, este señor lo que hacía era, muchas veces desbarataba la pieza y torcía los músculos y entonces uno quedaba perdido. Había una pregunta que era muy famosa, ¿cómo se llama? Una arteria, la arteria. Ahorita les digo. No, eso es la Quaker. Mejor dicho, el tipo nos preguntaba el nombre de una arteria, creo que era como hepática, alguna cosa de esas. ¿Cuál es el nombre de la arteria que va de tal parte a tal parte en el caballo? Y resulta que el caballo no tenía ese circuito, entonces, ¡tin! Cascarero como él solo. Bueno, continuemos. Veamos con atención lo que nos dice Hebreos 2, 1 al 3. Se los voy a leer en la nueva Reina Valera. Por tanto, con más diligencia debemos atender a lo que hemos oído para no desviarnos. Venga, se lo pongo más claro con la TLA. Dice, y arranca ese capítulo pequeñito, dice, la salvación es importante. Por eso debemos poner más interés en el mensaje de salvación que hemos oído, para no apartarnos del camino que Dios nos señala. Nos está llamando a la salvación, al cuidado que debemos tener en la salvación, ese tesoro que tenemos de parte de Dios. Continúa el versículo 2, porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia, acuérdense que estamos diciendo, desobediencia deliberada, transgresión voluntaria, son pecado. Entonces, volvamos, que si la palabra dicha por los ángeles fue firme y todo pecado,
recibió su justa retribución, es decir, que el pecado va a ser compensado. Sí, pero si uno anda derecho, también va a ser compensado. Versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primero por el Señor y fue confirmada por nosotros para los que oyeren. Palabras más, palabras menos, nos está advirtiendo estos 3 versículos de que tengamos cuidado con la salvación porque se puede perder y es el tesoro más grande que nos han dado. En alguna parte, no recuerdo exactamente cuál es el versículo, dice que los que predicamos la palabra de Dios, a nosotros se nos va a exigir más. Entonces, mire el compromiso que tenemos, porque en lo que nosotros predicamos, vamos a dirigir adecuada o equivocadamente a las personas. Si nosotros les enseñamos mal, si nosotros tan solamente los animamos, los vamos a desviar del camino que Dios quiere. Pero si nosotros les decimos, ojo, tenga cuidado que el pecado nos separa de Dios, haga caso, mijo, porque si no va a perder su salvación, así no le guste mucho, pero eso es verídico y eso es real. Filipenses 2:12 dice, por tanto, amados míos, tal como habéis obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación. Trabajen su salvación porque esa no es gratis. Sí, la recibimos por gracia, pero tenemos que trabajar por ella, tenemos que trabajar para ella. Y aunque cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo mediante la oración de fe, es más que eso, es más que decir, sí, yo creo en el Señor Jesucristo, que fue a la cruz, que murió por mí, que resucitó, que me dio vida eterna. No, es creer profundamente. Es creer profundamente, creer en el corazón, desde lo más profundo de mi alma, de que yo creo que ese hombre que murió en la cruz, hombre y Dios, me dio la oportunidad de la salvación, de la vida eterna, pero que me da la oportunidad de trabajar por ella en este mundo. ¿Cómo? A través de la bondad, del amor, de la misericordia, de leer la palabra, de ayunar, de ayudar, de profetizar, de declarar sanidad sobre otros, de cumplir cada una de las cosas que el Señor tiene para nosotros, que nos ha puesto por servicio para nosotros, que nosotros debemos servir, debemos trabajar para Él. No crea que el pecado es ajeno a los santos. Acuérdense de Pablo, esa lucha tan tremenda que tenía, decía, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Estoy haciendo lo que yo no quiero hacer, lo que me aparta de Dios. Sin embargo, posteriormente dice, gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque cada vez que hago lo que no quiero, es decir, cuando peco, cuando cometo una transgresión voluntaria o deliberada, pero me devuelvo y pido en arrepentimiento perdón, el Señor me escucha. Perdón a través de mi Señor Jesucristo, Dios me escucha. El ser cristianos no nos libra de nuestra naturaleza pecaminosa. Ahí está. Y es parte de nuestra lucha diaria. Lo que debe quedar claro es lo que el pastor Diego en muchas ocasiones nos ha dicho. El pecado siempre en la vida del cristiano debe ser una excepción, nunca una forma de vida. ¿Podemos equivocarnos? Sí, pero procure no. O sea, no diga, no, voy a echarme una canita al aire, tengo un arrocito en bajo, voy a utilizar unos recursos de la empresa, voy a decir una mentirita piadosa. Ojo con lo que está mirando, ojo con lo que está pensando, porque eso también puede ser pecado, un mal pensamiento. Recuerde que el pecado para Dios es absoluto. Él no distingue entre garabito o una mentirita. ¿Sí? No, es pecado, es absoluto, es total. Y me separa de Dios, no me separa del amor de Dios. Eso nos debe quedar claro. El pecado sí me separa de Dios, mas no me separa del amor de Dios.
La salvación no se pierde cuando pecas, a menos que lo hagas deliberadamente y te quedas allá. Como decíamos, el ejemplo de las vacas de Helber. Se fue la vaca y la vaca corrió para el monte y se montó y allá se quedó. Allá va a llegar un día en que la va a nariciar el diablo. Si hubiera un llanero aquí, de verdad me entendería. Nariciar es que le meten un cuchillo aquí en la nariz y le pasan un rejo para llevársela para la casa. Y si no se levanta o de los nervios se tuye y se muere, viene el llanero y la puñalea y después se la come. Pues déjeme decirle que si uno es esa vaca, el que viene a nariciarlo es el diablo para llevárselo para los infiernos. Dice Hebreos 2:3, ¿se acuerdan? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? No tenemos excusa. Es que ese es el problema. No hay excusa. Si nos equivocamos, vamos a pagar nuestra equivocación en el futuro. Si tomamos una mala decisión ahorita, vamos a pasar por un desierto, no solo aquí en esta tierra, sino el día que nos vayamos, nos marchamos de ella, nos vamos a ir a acompañar a la vaca que se comió el llanero. Nos perdemos. El descuidado es el que no le importa la salvación. A través de esta prédica, mire, créanme, no es que yo pensara mal de la salvación, no, yo quiero ser salvo, sí, pero mire, hay cosas que lo afectan a uno. Bueno, hay muchas cosas que lo afectan a uno y que lo hacen pensar mal. Y yo no debo pensar mal, porque ¿qué pasa si de pronto esa noche digo yo, no, a esos tipos los han debido levantar a plomo, pero a todos? ¿Cómo puede ser posible que esos de Hamás hayan degollado a todos esos niños y no reciban un castigo? Ok, me voy a dormir. Chan. Y resulta que me dio un infarto. O me dio, ¿cómo se llama? Cuando se muere uno, esa muerte súbita. Mi cuñado, tengo un cuñado, o tuve un cuñado. El hombre se empujó no sé cuántas botellas de vino, se fue a dormir. Y así como se acostó, así amaneció, pero frío. ¿Usted cree que esa persona tuvo tiempo de arrepentirse? Mi cuñado Marito era un bacanzazo, buen médico, patólogo, muy brillante, memoria fotográfica, entonces todas las filminas de los cortes histológicos afectados, se los conocía de memoria. Y el tipo tenía medio Alzheimer, calcule eso, simpático. Y le fascinaba el vino. ¿Usted cree que esa persona se alcanzó a salvar? Así como se acostó, así amaneció. Pregunto yo, ¿me voy yo a la cama pensando en que los de Hamás deben recibir su merecido? ¿Usted no cree que yo les estoy deseando la muerte? ¿No piensan lo que dice el Señor, que lo que yo pienso, que Él no vino a cambiar la ley, sino antes a reforzarla, vino a hacerla más puntual? Y me muero, ¿para dónde me voy? No tengo mi salvación asegurada. Mi salvación la aseguro cada segundo del día. ¿Me equivoco? Me levanto, Señor, perdóname. Yo no debo hacer eso. Pongámosla un poquitico más fuerte. ¿Qué pasa si estás viendo televisión 11:30, 12 de la noche, te pusiste a canalear y te pusiste a ver cosas que no debías y de pronto algo de pornografía? Eso no le sienta nada mal a nadie. Listo, apagaste, ya te dormiste. Déjeme decirle que va derechito, no al lado del Señor, va para otro lado. ¿Por qué? Porque has estado adulterando. No, pero físicamente no. ¿Qué dice el Señor? Si mires a una mujer con codicia, ya estás pecando. A veces dice uno, uy, no, la ley es muy complicada, no, eso seguir esos 300 y pico de mandamientos que tienen los judíos, eso es muy difícil. Déjeme decirle, nosotros tenemos solo 10, pero esos 10 si no los cumplimos a rajatabla, porque tiene que ser así, como son las leyes de la nación, nos vamos a perder. ¿Qué puede hacer el cristiano cuando peca?
Como les decía, es normal que uno peque por muchas circunstancias en el día. El asunto es que ese pecado no se nos vuelva costumbre. Dice mi pastor, él no está de acuerdo con lo que yo estoy diciendo en el sentido de que la salvación se pierde. Él dice que si un nacido de nuevo, mejor dicho, que una persona nacida de nuevo no se pierde, y tiene toda la razón. Pero ¿quién me garantiza a mí que un nacido de nuevo no peca? Cuando sea un poquito. Pero es que como los poquitos en el pecado no, es que pecó poquito, venga, dejémoslo que pase. No, el pecado es absoluto, es total. No importa si es pequeño o es grande, es pecado delante de Dios. Exige que nosotros seamos mejores seres humanos, que seamos más obedientes a la palabra, que seamos más disciplinados en el estudio, más disciplinados en las cosas que nos toca hacer. Dios es el único bueno, el único santo. Y tenemos que reflexionar mucho en la parte que es que nos toca a nosotros cuando nos equivocamos, y es en el arrepentimiento. Si yo peco, no espere a decir, no, cuando llegue a la casa, oro, cojo la Biblia, cojo un versículo que me hable de esto y entonces me arrepiento por eso. No espere que eso pase. De una, llegue, arrepiéntese, la embarró, arrepiéntase de una y corrija. Procure que eso no le vuelva a pasar. Si llega usted a las 11:30 de la noche y empieza a canalear y ya sabe qué es lo que está buscando con el canaleo, póngale un tutor. Eso tienen unos mecanismos, los televisores de control parental, creo que se llama eso. Póngale control parental a eso y evite problemas. Ya está viendo uno noticias a mediodía y obviamente le pasan la sección de farándula. Y le pasan a esta señora, ¿cómo se llama? La paisa esta que está de moda chino, ¿cómo se llama? Ay. Bueno, le pasan a Karol G. Hombre, no se quede contemplándole la cintura a Karol G. Tiene el control en la mano. Casi siempre nosotros los hombres tenemos el control en la mano. Casi siempre. ¿No? Oh, por Dios. No. Bueno, nosotros sí, yo procuro tener el control en la mano. ¿Qué hacemos, Chan? Hay veces nos ponemos a ver alguna serie de Netflix y sí o sí tienen una que otra escena que son pesadas. Hombre, lo más prudente es tan de una, no espere a recibir el codazo. No, de una, cambie. Porque es que hay uno más alto que te está haciendo guarra, diciéndote, ojo hermano, que le queda gustando. Entonces lo primero que debemos hacer es volvernos a Dios y pedir perdón. Hacerlo cuanto antes. Eso es lo más importante. Que el Señor vea que uno tiene arrepentimiento, que uno se humilla delante de Él. Señor, perdóname, ayúdame, fortaléceme en mis debilidades. Ayúdame, Señor, a pasar esta prueba. Ayúdame a ser mejor. Ayúdame a ser prudente con mi salvación. Y lo otro como que usted debe contar es, créale a la palabra del Señor. Dice 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Una vez que le cuenta a Dios su falta, le pide ayuda para superar ese hábito de debilidad con arrepentimiento y suplicándole por fortaleza. Si le hace falta dominio propio, pida el dominio propio. Dice la palabra que el que pide dominio propio se lo darán. Entonces pida uno dominio propio. Y no solamente es con las cosas sexuales, es con la violencia, es con la ira, cuando uno contesta mal, cuando la patrona le dice uno algo y uno le contesta con 3 piedras. No, eso no. Ahí hay falta de dominio propio. Uno tiene que mejorar esos aspectos. Dios decidió amarnos. Es la decisión de Él. Gloria a Dios. Señor, tú eres bueno, Padre mío, porque nos viste a nosotros, que éramos nada, delante de tus ojos, Señor. Y nos diste salvación, nos diste vida eterna, diste la sangre de tu Hijo por cada uno de nosotros. Una salvación inmerecida, eso es gracia. Gracia que el Señor nos ha dado. Y le preguntan al Señor, maestro, ¿y hasta cuántas veces he de perdonar?
hasta 70 veces 7. Isaías 1, 18 al 20. Vengan ahora. Señor, me equivoqué, pequé, en lo que haya sido. Él me dice, ven ahora. Vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Si tan solo me obedecen, tendrán comida en abundancia. Pero si apartan y se niegan a escucharme, la espada de sus enemigos los devorará. Yo, el Señor, lo he hablado. No sé si se lo explico con plastilina o me entiende. En tercer lugar, eche fuera de su mente todo espíritu de condenación. Hay veces en nuestro pasado hemos cometido errores, grandes, pequeños. De los pequeños no nos acordamos. Pero hay errores o pecados que nos han afectado. Y nosotros a veces estamos haciendo algo, diciendo algo, hablando acerca de algo y ¡tan! Llega a la mente el pecado. Pero Señor, si ese pecado yo ya te pedí perdón por él, ¿por qué viene ahora? ¿Por qué viene a molestarme? ¿Por qué viene a atacarme? Se lo aseguro, no es Dios el que se lo puso en la mente. Es el cochino de Satanás que lo puso en su mente para dañarlo, para distraerlo de las cosas que realmente tienen verdadera importancia delante de él. No deje que el espíritu de condenación lo traiga, porque el Señor toma nuestros pecados y los tira a lo profundo del mar. Ya no importa, el pasado quedó atrás. Lo que le interesa es lo que está por delante nuestro, el porvenir, la forma como yo voy a manejar y administrar mi salvación. Eso es lo que importa. Dios perdona y olvida. Haga usted lo mismo. Olvidémonos de esos. Ya no hay necesidad de volver sobre esos pecados que nos atormentaron. Dice la palabra en Isaías 43, 25. Yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí. Ni siquiera por amor a nosotros, sino por amor de Él borró nuestros pecados, nuestras rebeliones. Y no me acordaré de tus pecados. Eso lo dice el Señor. El Señor nos perdona con solo creer en el Señor, en la muerte del Señor Jesucristo. Con solo pensar y creer que cada gota de su sangre estaba, cuando Él estaba allá en la cruz, cuando estaba recibiendo cada golpe, cuando le ofrecieron el vinagre, cuando cayó de rodillas. ¿Usted se imagina lo que es caerse de rodillas con unos 60, 70 kilos en el hombro? Y no en una pavimentada, sino en un sitio con recebo, con cascajitos. Imagínese poner la rodilla y ¡tan! Ahí, en ese momento de más dolor, de más sufrimiento, estaba el Señor Jesucristo pensando en cada uno de nosotros. Claudia, yo te amo. Lenny, yo te amo. Senia, cada uno de nosotros estaba pensando Él. Su misericordia es tan grande, su amor es tan grande. Y a veces lo tenemos por menos. Espero que en los siguientes segundos piense que su Salvador lo dio todo por usted. Y no hay absolutamente nada del pasado que tenga derecho sobre su vida ahorita. Ya no más. Eso ya quedó atrás. Que el Señor nos libre de ese espíritu de condenación. Que el Señor Jesucristo con su sangre preciosa ya nos limpió de todo pecado que había sobre nosotros. Ya no está con nosotros, ya no es de nosotros. Y el Señor se olvidó de Él. Olvidémonos nosotros también de Él. Recuerda lo que Filipenses nos dice. Por tanto, amados míos, tal como habéis obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Debemos actuar en nuestra vida siempre basados en los principios de la palabra, tomar nuestras decisiones basados en los principios de la palabra y no en nuestras emociones. Lo emocional siempre nos lleva generalmente a equivocaciones. Debemos fijarnos, nosotros no somos del mundo, o sea que no debemos estar pendientes de las cosas del mundo, tenemos que estar pendientes de las cosas que son espirituales. La salvación es del Espíritu. Hay que tener cuidado
con las decisiones que tomamos, con la dirección que vamos a tomar, basados en esas decisiones, porque nos van a llevar a un lugar. Yo espero que ese lugar sea el cielo, que ese sea el sitio donde ustedes van a reclamar su tesoro, donde ustedes van a mostrarle al Señor que hicieron lo mejor por guardar ese tesoro. Padre eterno, oramos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Clamamos a ti, Padre Celestial, para que con tu sangre preciosa, Señor, borres todo pecado que haya sobre nuestras vidas, Padre mío. Desarraiga de nosotros toda transgresión, toda iniquidad, Señor. Quítala de nuestras vidas, quítala de nuestras mentes. Salva nuestra alma, Padre mío. Si no clamamos a ti, ¿a quién, Padre Santo? De ti viene la salvación, Señor, por esa gracia enorme, por esa gracia formidable, por esa gracia que solamente puede venir de tu mano, Señor, para salvarnos. Tú nos das un gran tesoro hoy en nuestras manos, Señor, nos haces verlo, nos haces ser conscientes de que la salvación, Padre mío, es el mayor tesoro que tenemos, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a guardarla, conservarla, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que como dice un coro de una canción, ardas en nuestro corazón, Señor. Que soples tu aliento en nuestra alma, Padre mío, para edificarnos. Por favor, hazlo, Señor, necesitamos de ti, bendito Espíritu de Dios. Queremos, Señor, hacer ver que el precio de tu llaga que somos nosotros, Señor, valió la pena, Padre mío, que el sacrificio que hiciste por nosotros valió la pena, Padre mío. Ayúdanos, Señor, a ser consecuentes con la salvación que tú nos has dado, Señor. Reargúyenos, Espíritu Santo, cada día, en cada tiempo, en cada momento, Señor, cuando a veces voluntariamente nos queremos apartar de ti, Señor amado. Ten misericordia de nosotros, llámanos con amor a tu rebaño, Señor, no dejes que nos perdamos, así como hiciste con la oveja perdida, Señor, tráenos a casa, Padre Celestial, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Ayúdanos a volver, Señor, que ese espíritu que movió al Hijo pródigo, Señor, se mueva también dentro de nosotros, Señor, y que nosotros anhelemos estar en tu presencia cada día, Padre eterno. Queremos ver una iglesia transformada, Señor, queremos ver una iglesia diferente, queremos ver una iglesia que haga milagros en tu nombre, Señor, una iglesia que te glorifique, Padre Santo, pero nosotros muchas veces no hacemos nada por eso, Señor. Eso es parte de la responsabilidad de nuestra salvación, Padre Celestial. Clamamos, Espíritu Santo, para que con tu amor, Señor, con tu cariño nos hagas regresar a casa, Señor. Cambies nuestras ropas, nos des anillo y digas que somos tus hijos, Señor. Y que el día de mañana, Padre mío, cuando tengamos que estar presentes delante de ti, Señor amado, puedas estar feliz, Señor, y veamos una sonrisa en tu cara, Señor, porque nos has dicho, siervo bueno y fiel, aquí te estaba esperando. Copa, aquí te estaba esperando. Lo hiciste bien. Padre mío, danos fortaleza, Señor, en nuestras debilidades. Ayúdanos, Padre Celestial, para que tengamos un dominio propio que esté a prueba de todo, Señor. Consciente de lo que te estoy pidiendo, Padre mío. Ayúdanos, Señor, con nuestras debilidades, Padre Celestial, para que tu amor, para que la cruz, para que todo lo que tú has hecho por nosotros sea más grande que los gustos de nuestra carne, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que cada vez que nos vayamos a equivocar, Señor, tú nos muestres con amor tu cruz y nosotros en arrepentimiento nos volvamos a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.